Bueno, aquí estamos con una invitada muy especial y no es un lugar común esto, porque es la primera invitada que vamos a tener en nuestro ciclo Poesía con Maestros, que se da en el marco del Encuentro Esteros. La idea es poder generar un espacio de charla con grandes poetas y maestros para nosotros, para adentrarnos un poco en su obra, en su método de trabajo, en su trayectoria, y que sean estos videos que vayamos armando en este ciclo, un testimonio de nuestra época, algo que nos quede y que ojalá se pueda ver en distintos ámbitos y sirva. Así que saludo con un gran abrazo a Luisa Futuransky, que está con nosotros desde París. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes y eso, que nuestro diálogo pueda transmitir también este camino que hemos hecho a lo largo de tantos años. ¿Cuántos años, Luisa? Yo creo que más que una jubilación tendría, porque varias jubilaciones, porque mi primer libro lo publiqué a los 22 años. 22 años, muchísimo tiempo y muchísimas cosas para contar. 60, justo 60. 60, fantástico. Bueno, y Luisa, contanos con quién estás, porque así no lo presento yo y va a ser la persona que va a charlar contigo y es una persona muy íntima, así que contanos con quién estás. Sí, efectivamente es un poeta que admiro y un amigo que quiero, que es Mariano Rolando Andrade. Admiro su obra, su poesía y la calidad de su amistad. Fantástico. Más no puedo decir. No, hola Carolina, muchas gracias a Luisa por sus palabras exageradas en la que hoy está mezclado el gran afecto que nos tenemos. Para mí es un orgullo poder participar de esta charla y servir un poco de correa de transmisión entre Luisa y ustedes y la Fundación Esteros, para un poco desentrañar la obra y la vida de Luisa y lo que ha sido la poesía durante, como ella viene a decir, 60 años de trabajo ininterrumpido, en el cual ha cruzado océanos, ha estado en culturas diferentes, le ha pasado de todo en una vida de 60 años, te puedes imaginar, y sin embargo la presencia de la poesía ha sido constante, y sigue siendo constante al día de hoy. Claro, Así que eso es lo admirable, que bueno, hoy que podemos ver las actividades que estamos haciendo todos, yo desde acá, desde el sur del mundo, ustedes desde ahí, uno los ve, la ve a Luisa muy activa. No quiero que sigamos la charla sin agradecerte, Mariano, porque la idea de la Fundación justamente es tejer estos puentes, y probablemente si no hubiera sido por ti no hubiéramos podido llegar a Luisa de esta manera y contar con esta charla que tendremos hoy para toda la gente que nos está mirando y para toda la gente que va a ver también la charla después en nuestro canal de YouTube y otras redes. Luisa, yo quería, este ciclo se llama Poesía con Maestros. Entonces quería preguntarte, porque en realidad preparando un poco esta charla, revisando un poco tu obra, a la que yo he accedido varias veces porque tengo una relación como muy personal con tu poesía, y ahí mi admiración y además la alegría de que seas la persona que inaugura este ciclo. Eh, Decía que alguna vez te habían preguntado qué sentías como cuando te llamaban maestra, eh, y la pregunta en realidad es si uno se prepara para llegar a eso, o eso es algo que llega en la vida, y en todo caso, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo sentís ese magisterio, se podría decir, respecto de la poesía de la gente más joven que te mira y que te lee? Grave, grave, grave pregunta, porque yo sé que la palabra maestro es muy alta.
y uno con un mínimo de humildad no tendría que tomarla al tuntún, pero los años te dan ¿cómo te podría decir? Ese asiento para reconocer tu propio camino y por ende el camino de los otros. Yo, muy joven, te voy a decir, a los 14 años me decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, yo soy escritora. Yo decía, yo soy escritora porque me daba vergüenza y sabía que era un poco vergonzoso decir, yo soy poeta. La poesía tenía un tono un poco secreto que no lo tenía la escritura. La escritura pasaba un poco mejor frente al mundo de mi época, que ya por entonces era bastante difícil. Vengo de una universidad en la que había pocas mujeres, en la que había profesores, un ministro de Relaciones Exteriores nuestro, que decía que las mujeres no teníamos que estar en la universidad. Y así todo, llegamos a la universidad, terminamos en la universidad y escribimos todo lo que nos ocurrió. O sea, todo lo que se nos ocurrió, con lo cual desmentimos esa autoridad patriarcal que tenían en mi época las autoridades del pensamiento argentino. Sí, en tu caso además creo que lo desmentiste con creces. ¿Y qué significaba? Porque bueno, de respecto de la poesía lo intuíamos, lo sabemos, pero estudiar, por ejemplo, no sé, plantarte o plantear en tu casa que ibas a estudiar letras, ¿era algo fácil? O sea, no digo en tu caso, en cualquiera que tuviera la inquietud, no, yo sé que estudiaste otra cosa, pero digo, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo fue eso? En casa no es que me prohibieran estudiar, sino que no se les ocurría que uno pudiera vivir de letras. O sea, al máximo se podía vivir de ser abogado, ser dentista o ser médico, farmacéutico tal vez. Entonces, hacer filosofía y letras no entraba en los presupuestos de una familia inmigrante argentina. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo llega el camino de la literatura en el medio de tu vida profesional en esos primeros tiempos, ¿no? Luego, claro, te asentaste y ahí ya hablaremos de tus viajes y demás. Pero... ¿Cómo llega? Llega a través de la biblioteca de Devoto, Ajá. donde yo iba, qué sé yo, a partir de los 14 años, todo eso, y elegía los libros. Elegía libros importantes para que los muchachos miraran lo que yo estaba leyendo, por ejemplo. Libros en los que, por ejemplo, no entendía absolutamente nada hasta el día de hoy. Recuerdo uno que había elegido, El ser y la nada. No es fácil para empezar. Pero recuerdo otro libro pequeñito que leí a los 14 años y que me modificó hasta hoy, que era una colección de La pajarita de papel, donde estaban los cuentos de Kafka. Y ahí estaba La colonia penitenciaria. La colonia penitenciaria me hizo que hasta el día de hoy yo esté en contra de todos los abusos de poder. Gracias, Biblioteca de Devoto. Sí, sobre todo que esas primeras lecturas son como marcas de fuego, ¿no? Que uno recibe. Fundacionales. Fundacionales, quedan para Sí. toda la vida y uno las recuerda a veces con la misma frescura como si hubiesen sido ayer, como Sí. lo estás contando ahora. Eso, y, ¿no? y los poetas que descubrí en esa época me sirven hasta hoy. Vallejo. Sí. Moriré en París con aguacero. Yo que iba a saber que iba a venir a donde estaba Vallejo, a su tumba, a ver todo Vallejo en vivo y en directo. Neruda, Vallejo, todo eso lo teníamos de alguna manera que descubrir solos. Y después se fueron añadiendo palabras que también había que hurgar, que era lo que había dentro, como surrealismo, como, sí, digo bien, como surrealismo,
y de ahí a las revistas literarias, que muy pronto comenzamos a crear y a producir. Y contanos un poco sobre esas revistas. Yo iba a ir a los maestros y a los compañeros y a los cómplices, pero quizás las revistas son una buena forma de meternos en eso. Teníamos en esa época, era muy importante porque no te olvides que hace 60 años el mundo, nadie se lo puede hoy imaginar sin internet, sin Wikipedia. Era un mundo donde había que acudir para saber al diccionario, cuando mucho a la enciclopedia que no todos teníamos y que estaban en la biblioteca. O sea, era un saber que había que ir a pescar. Y bueno, ya entonces muy temprano creamos revistas literarias. Yo dirigí algunas, en otras publiqué. O sea, la gente de mi generación, algunos siguen siendo importantes, siguen publicando, siguen componiendo antologías de aquella época. Y bueno, eso. Y algunos de esos compañeros o cómplices, o a lo mejor maestros, ¿no? de esa época, así como yo estoy escuchándote y pensando que también yo trabajé como periodista, igual que ustedes dos, y también cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, obviamente que incluso le cuento a mis hijas, hay un montón de cosas que no existían, el mundo de verdad era otro, y no fue hace tanto, fue hace 30 años, ¿no? Contanos un poquito de los maestros, Lisa. Maestros, es que yo tuve maestros en muchos ámbitos de la vida. Sí. Conocí muy joven, o sea, yo hice una carrera musical y había el director del Colón de la época, era mi maestro, un gran autor, Carlos Zuffern. Él era profesor de musicología. Te doy un detalle. Cuando yo estudié con él, estuvo un año para contarnos el romanticismo y la sinfonía de Berlioz. ¿Cómo se llama la sinfonía? Bueno, no importa, esa, que ahora no me sale el nombre, la sinfonía más romántica de Berlioz. Estuvimos un año para descubrir qué era el romanticismo. Después tuve la suerte de que otro director de mi conservatorio de música fue un autor, pero fabuloso, de tangos, uno de los autores, compositores de tango más importantes de la Argentina, que fue Cátulo Castillo. Por supuesto. Y Cátulo Castillo, y es una anécdota, llegó una vez a clase, nosotros éramos unas muchachas, como te digo, 13, 14 años. Graciela Dufo era una de, la actriz, era una de mis compañeras. El maestro llegó y estaba, dale en el piano, y dijo que había que llamar a la ordenanza para que le comprara bombones a las chicas, porque acababa de componer uno de sus tangos más importantes, una canción, y se lo escuchamos componer. Son cosas que no se olvidan. Claro. O sea que tuve un acceso en esa época, yo no sé cómo traduciría rangar. Rangar sería un poco, ¿te refieres a algo como callejero? No, algo que es no extraño, sino que está fuera de moda, que no existe, que no hay que acudir. Es un poco, el tango en mi época era rangar, y para mí no lo fue. Exactamente, porque un poco si pensás que era la época donde los años, imagino que hablas de finales de los años 50, principios de los años 60, sí. Bueno, empieza a llegar el rock a Argentina, la gente joven ve al tango realmente como algo obsoleto, de la gente grande. Los Beatles, Elvis Presley, la gente joven, realmente el tango la gente joven lo deja de bailar, empieza a quedar un poco aislado. O sea, era un poco absurdo, si querés. En mi época, cosas que mi instinto me hizo aceptar como muy importantes,
el contacto con Cátulo Castillo. En mi época, yo sé que me vas a preguntar mi relación con Borges, te la cuento ya. En mi época Borges también era arrancar. Sí, ¿en qué O sea, sentido? ¿En qué sentido? Borges era un tipo que era conservador cuando nosotros no lo éramos. Ujú. Muy un antiperonismo, como te puedo decir, no político, O sea, era visceral, sí, claro. visceral. Eh, Era un hombre que creía en una poesía en la que yo tampoco creo hasta hoy, que es una poesía con métrica, con rima, con sonetos. Y sin embargo había algo que me atrajo a su persona, que era su conocimiento, más que su conocimiento. Yo de Borges aprendí una cosa, vos decís de los maestros. Yo creo que de los maestros se aprende pese a los maestros. Los maestros no te quieren dar nada, vos se lo tenés que ordeñar si querés. Y a mí lo que Borges me dio es su maravillosa, excepcional, sublime capacidad de asociación. Y la capacidad de asociación hace que vos tengas el hilo de lo que querés decir sin perder el mundo exterior. ¿Me explico? Claro, sí, claro. Y la verdad que es fantástica bueno, ese aprendizaje, esa ganancia, digamos, ese resultado de los de ¿Y cómo pensás que eso u otro tipo de influencias o de aprendizaje eh, encauzado tu trabajo en la literatura en sí o en la poesía en sí, digamos, ¿no? O sea, ¿lo ves de alguna manera? Pienso que el descubrimiento de la pasión y del amor tiene mucho que ver. ¿Ah? Tiene mucho que ver con tu elección de libertad. Uh-huh. El amor y la pasión hicieron que yo no siguiera el camino que me estaba destinado, que yo me fuera por las ramas. Por las ramas. ¿Y eso es un poco la poesía? Irse por las ramas Sí. sin perder de vista que el árbol tiene raíces. Fantástico ese concepto. A mí me gusta siempre indagar por ese lado. Y bueno, ya con la idea de meternos más en tu trabajo, en tu método de trabajo. Quería decirte, te interrumpo para decirte una cosa. Seguramente vas a querer saber cosas mías con Borges. Después de estar mucho tiempo con Borges, yo nunca me atreví a mostrarle nada mío. Uh-huh. Pero el corazón me llevaba a hacerle trampas. Uh-huh. Por ejemplo, iba y le decía, ay, Borges, encontré un poeta fabuloso, no, que me interesó mucho, no digo que sea fabuloso, de portugués o brasileño. Y le decía algunos de mis poemas. Impertérrito el tipo. Y mucho tiempo después, ese Borges, una vez tuve una pelea con él en la que dije, él me ofreció prologar El corazón de los lugares. Y yo, en aquella época, mirá lo presumida que sería, lo orgullosa. Le dije, mire, Borges, un prólogo suyo no prestigia a nadie. Así que, no, digo, usted se lo da el prólogo a cualquiera, así que, además, mis libros se tienen que, la pretensión, era mi primer libro, y yo le hablaba de mis libros. Mis libros se tienen que defender por sí solos, qué sé yo. Y me dice, bueno, yo no me esperaba de usted otra respuesta. Pero en cuanto a que yo no he leído nada suyo, me chantó todos los poemas de memoria que yo le había dicho que eran de un brasileño. Un tipo genial, no me digas. Claro, y además que eran poemas que simplemente se los habías dicho, no es que se los habías pasado. Sí, sí. Además, bueno, en esa época yo también frecuenté mucho a un tipo que
todas nos moríamos por él. No había una de ninguna generación que no estuviera loca por Adolfo Bioy Casares. Claro. Ha sido el más pintón de todos los escritores argentinos, ¿eh? Sin duda. Un buen escritor, ¿no? Sí, Además, ¿no? yo me gustaba tanto su compañía y verlo de cerca, que hice la edición de Cuentos Breves y Extraordinarios, todo con la excusa falaz de preparar esa edición. Y entonces a él sí me animé y le dije algunos poemas de Babel. Fíjate vos cómo son de perversos estos días. Entonces, cuando yo le dije todo ese verso a Borges de que usted no lee nada mío, no, me dice, si Adolfito siempre nos dice eso de, y me dijo todo un poema de Babel. Sí. Así que así eran. Pero, todas se morían por Bioy Casares, imagino. Y además él se moría por todas también, ¿no? No creo. ¿No? No creo. Con que se murieran las demás por él lo tenía ya bastante bien cubierto. Sí, efectivamente. Bueno, con ambos dos he tenido grandes discusiones sobre la poesía, porque ambos dos son de versito con rima. Uh-huh. Y yo no. Hasta el día de hoy nunca le puse corsé a la poesía ni a la escritura en general. ¿Cuáles eran, imagino, además para una chica, para una mujer en ese momento, como los argumentos, ¿no? Y cómo podía sostenerlos ante ellos, ¿no? Porque no sería fácil. Con la pasión. Uh-huh. Es esa arrogancia que te da tu propia juventud. Exactamente, yo creo que es eso, ¿no? Sí. Ese es exactamente eso, la arrogancia de la juventud. Sí, ¿no? O sea, uno está convencido de... La prepotencia de la esa juventud. Sí, la impunidad, yo diría, la impunidad. La impunidad de decirle a Borges, no, pero usted no, escúcheme. Y un cierto descaro también, ¿no? Sí. O a Bioy, decirle ese tipo de cosas. Hoy me acuerdo, me hablaba de un libro de poemas de Silvina Ocampo. Y yo se los destruía, creía, porque tenían rima y porque esto y porque no, y así es. ¿Y había ahí solo una cuestión estética por el tema de la rima o por otra cosa, o había una cosa más relacionada con la conciencia de clase, ¿no? Porque esas cosas también han marcado todas las épocas y las siguen marcando, ¿no? Y yo creo que además de eso, era gente que estaba muy poco... La generación del 40 en la Argentina es una de las más cerradas, como la española. Uh-huh. Los temas son bastante, ¿cómo te diré?, censurados dentro de la escritura misma del poeta. Se ensalza esas formas métricas que digo y no entra la vida en general, entra la abstracción de la vida. Entonces, cuando nosotros descubríamos en los años 50, la poesía que dejaba en los años 50, que son Allen Ginsberg, Kerouac y todo eso, entraba un viento de libertad, de no hay tabús en la temática, no hay tabús en los sentimientos, no hay tabús en el dolor, que esa herencia no nos había permitido. Claro. Así que yo justo iba a preguntarte como por tus ideales estéticos, ¿no? Y esto que me contás del aire que venía, que llegaba desde San Francisco, seguramente tenía que ver con esto, con tus ideales estéticos. Y en todo caso, ¿cuáles son esos ideales estéticos? ¿Siguen siendo los mismos? Yo te preguntaría más concretamente, como, ¿cuáles son tus preocupaciones fundamentales a la hora de escribir poesía? Hoy día. Sí, y si han variado a lo largo del tiempo, ¿no? En cuanto a lo largo del tiempo, por supuesto, la ley de la gravedad, donde todo el cuerpo se cae,
porque ahí nomás está, cambian, pero pasando revista a lo que yo pensaba antes. Mira, te voy a decir una de las primeras líneas que no está publicada, cuando yo tenía 18 o 20 años, que siempre te preguntan qué es poesía, como me estás preguntando vos. Y yo me acuerdo, me la sé de memoria porque es una línea. Decía, poesía siempre es rebelión, poesía todo lo que elegiste no elegir. Y hoy día, al momento de sentarme también, elijo todo lo que no quiero elegir, sé lo que no quiero elegir, y el resto del tamiz queda en el poema. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces me decías otros maestros, o sea, de ahí es zambullirse donde uno no conoce. Y ahí pescás, sin licencia. Entonces te aparecen los poetas italianos, te volvés loca con los poetas italianos, cosa que la generación de la gente que te voy nombrando no tenía ese vínculo. ¿Qué es lo que te aportan los italianos? El fulgor de la cotidianeidad. Lo común elevado a poesía, ¿no? Sí. Que quizás, como decía la generación anterior, no se permitía, veía eso quizás como algo vulgar, como algo que no podía ser poesía, ¿no? Exacto. Y entonces te encontrabas con un Unguaretti, Quasimodo, Saba, que te abrían ese panorama que en el intersticio de cada respiración puede estar el poema. Y entonces te voy a decir un refrán popular italiano: tutto fa brodo, todo entra en el puchero. Fantástico. Y también en tu caso y en tu camino, digamos, o sea, tu camino está marcado por la cultura, por inmersión, digo, ¿no? Porque hay mucha gente que ha tenido la suerte de viajar mucho, pero hay otra gente que, como en tu caso, tuvo además no solo la suerte, sino la intención y fue a por ello de vivir y meterse en muchas culturas. ¿Cómo fue modificando eso tu camino en la... Mira, yo quise, a diferencia, descubrí que esa gente que tendrían que ser mis maestros habían vuelto la espalda a América. Me refiero a nuestros clásicos. Entonces, a mis 20 años yo decidí que me caminaba a América y lo hice. Y creí que podía, no te diré integrarme, sino cargar sobre mi palabra la cultura andina, y me di cuenta que no podía. Pero de todas maneras yo me caminé en los años 60 todo el norte argentino y todo Brasil. 1 año y pico. Bueno, estás en tus primeros Sí, libros, ¿no? sí. En El Trago Fuerte, Sí, Babel, en Babel, en el corazón. El corazón de los lugares, sí. Está muy presente Sí. toda esta búsqueda tuya, como decís, no de dar la espalda a Europa y el europeísmo, que era un poco lo que dominaba la poesía argentina y la forma culta, sí. Y tratar de realmente... De ver, exactamente. Yo siempre decía que la poesía se descubre por la planta de los pies. Y eso fue lo que traté de hacer. Sí, claro, convertirlo. Bueno, eso está reflejado el año pasado, reeditamos los primeros poemarios de Luisa, Los años argentinos, que van de 1963 a 1972, sí. Que son los primeros 4 poemarios de Luisa. Y bueno, el primero de ellos fue publicado en Bolivia, sí. Durante un viaje de Luisa, y en los otros... El director de la Casa de Moneda de Potosí. Exactamente.
imagínate, en el año 63. Una chica de 20 años que llega y le da al director de la casa. Hoy no lo haría, te juro, hoy no lo haría. Bueno, pero insiste en su momento que es la parte importante, o sea, quizás por eso... Pero fíjate vos que hoy a mí hay muy pocos poetas franceses me copan, como se dice, ¿no? Uno de ellos absoluto es Henri Michaux. Y cuando yo vine a París todavía estaba vivo. Nunca me animé a cruzarlo. Si hubiera tenido 20 años me hubiera tocado la puerta, no me hubiera ido de ahí jamás. La prepotencia. Sí, el descaro de la juventud. Sin prepotencia no lo conocí. Como te decía al principio, la idea de estas charlas es poder como adentrarnos, que no sé, hay como todo un imaginario, creo yo, a través de la tarea del escritor, del poeta, de sentarse todos los días. ¿Podés contarnos un poquito sobre tu método de trabajo, como cuáles son las convenciones, no sé, los marcos en los que te movés, cómo intentás construir esa rutina de trabajo? Mira, yo trabajo del tiempo que me acuerdo, o sea, hay una evolución. Cuando escribí esos libros que recogiste, por ejemplo, El corazón de los lugares, me acuerdo que estaba en un museo de San Pablo y lo escribí entero, esta tarde, punto. Ahora ya después nunca más volví a eso. Yo desde hace muchos años escribo siempre, todos los días. Así sea antes era, como te digo, un libro entero, ahora por ahí es una palabra. Escribo muy de mañana. Y eso me vino de cuando éramos colegas en la France Press, que yo entraba a horas imposibles a trabajar, 7 de la mañana o 12 de la noche. Bien, entonces mi egoísmo era tal que yo decía, lo mejor de mi cabeza es para mí, no para la institución. Y entonces me levantaba antes de esas 7 fatales de la mañana y escribía algo, y escribía siempre algo mío. Y lo sigo haciendo, ese es mi método. Ahora leo mucho menos, pero siempre leí mucho. Y me interesa lo que pasa a mi alrededor y las cosas que me indignan, las injusticias tantas que vivimos cada día, se reflejan en lo que escribo. Yo no creo en el escritor Torre de Marfil, listo. No. La realidad entra por la ventana de tu casa todos los días y no la puedo desechar. O sea, de ahí que el periodismo me haya ayudado tanto, porque siempre está dentro de lo que escribo. Mientras estábamos en estas pausas que se hacen en estos encuentros a distancia, no presenciales, se me ocurrió el título para esta reunión. Si yo tendría que resumir mi vida, tendría un blasón. Suma pero no resta. Fantástico. Suma pero no resta. Te digo por qué. Porque te conté que en la adolescencia empecé con una pasión un poco musical y que estuve muchos años con el maestro Zuffer, con Cátulo Castillo. Y después, durante 10 años de mi vida, viví de la música, viví de hacer ópera. Claro. Se fueron cambios cada 10 años. La literatura, 10 años de periodismo. La música, 10 años de ópera. Y no me arrepiento de ninguno de esos tramos. Con lo cual, la maestra dice, chicos, sumen pero no resten. Me encanta. Me encanta. Yo justo iba a preguntarte qué sentís que te dio el periodismo, porque en realidad es curioso, porque en realidad una de las preguntas que yo tenía que ver con justamente ese nivel de realidad que estimás tiene que tener el poeta, del que ya hablamos un poquito, ¿no? Porque uno está como ahí en una cornisa, digo yo, es lo que interpreté un poco de lo que dijiste, entre la realidad y mantener esa, no sé, escindirse un poco
para mantener ese lugar de fantasía, o en todo caso de libertad de creación que es más atemporal, ¿no? Yo creo que a Mariano y a mí lo que nos da el periodismo es Mariano, que tiene esta juventud fabulosa y todavía rebelde. Ya no tanto. Le ha dado una capacidad de vuelo y de curiosidad inextinguible. A mí ahora, un poco menos, la edad obliga, pero te voy a decir, a nivel literatura, ¿qué me dio el periodismo? Me dio, como el psicoanálisis, distancia. No soy el centro del mundo, mi ombligo no es el mejor del planeta, y me dio la capacidad de ver. Pero ver el periodismo, sobre todo el que hacemos Mariano y yo, que es un periodismo de agencia, te da que no podés hacer floripondios. La realidad es tu mamá y tu papá juntos. No podés ni vertir opiniones falsas, que no estén comprobadas, quiero decir, te da una velocidad y te da que el periodo, la frase, tenés que comprenderla primero vos y después también los demás. No sé si me explico. Sí, yo creo que te explicás bastante bien en el sentido de que es un tipo de periodismo riguroso, de mucho rigor, y un poco donde mostrarse uno está mal visto, y está prohibido. Es algo que no se hace. Uno está para mostrar la realidad, pero no para mostrarse uno. Yo no estoy ahí para mostrar que escribo bien. Escribo bien es otra cosa, pero no estoy ahí para demostrar. Y a veces en la literatura hay una cierta, quizás a veces, en diferentes etapas de la vida de uno, ¿no? Una diferente tendencia a querer mostrar lo bueno que es uno con la técnica. Exacto. Y que eso hace que se pierda la esencia de la escritura. Sí. Porque al poner por encima... Y del individuo. Querer mostrar lo buen escritor que soy, eso es buenísima. Se pierde un poco la esencia de lo que uno quiere transmitir, ¿no? Yo trabajé muchos, 5 años en una fantástica oportunidad que tuve de vivir en Oriente, que es la NHK, la radio y televisión japonesa. Sí. Una vez me pasó esta conversación como la que tengo ahora con ustedes. Vengo de hacer una entrevista y le digo a mi jefe, digo, ¿sabes una cosa, lo que me pasó? Tenía ganas de hacer quedar bien al entrevistado. O sea, me olvidé quién era yo, no quería mostrar que yo sabía leer y escribir bien, sino que quería que deje bien, hacer quedar bien al entrevistado. Y ese jefe, Hashimoto, me dijo, porque entraste en el Marui, y me agarró una mesa que tenía aristas, y me dijo que en la filosofía japonesa, el Marui es cuando podés arrondir, como se dice, redondear los ángulos de tu propia vida. Limar tus propias asperezas. Así que ahí fui aprendiendo también esa contención. Pero ya que hablamos de maestros, para mí el periodismo me ha dado maestros. Ya sé que uno es contestado, el que voy a citar, pero hay 2 maestros de periodismo que a mí me gusta. Es el de Kapuscinski y el de Albert Londres. Bueno, son dos ahí, de los grandes, ¿no?, de la lista. Chapó, y eso es periodismo. Sí, a mí me encantó oírlos porque mi propia experiencia, la de la poesía es mucho más reciente, pero en todo caso también hay una relación con el periodismo. Yo lo que creo es que ustedes lo dijeron mucho mejor que lo que me lo voy a decir yo seguramente, que hay un ir como a la mente,
la síntesis, ¿no? Porque en el periodismo justamente hay que tener en cuenta esa precisión a la hora, a la hora de decir, de pulir, de un montón de mecanismos que creo que se emparentan mucho con la poesía. Se nos va acabando el tiempo, Luisa, y yo quería preguntarte, ya lo hemos hablado, pero un poco sobre la voz del poeta, sobre ese concepto tan usado de la voz del poeta. ¿Con qué conciencia trabajaste tu propia voz y qué nos puedes decir en este momento del camino sobre eso? Escuchame una cosa. Yo creo que el hombre, el ser humano, tiene rasgos absolutamente que le son propios. La voz es uno de ellos. Y la voz nunca miente. Todos hemos hecho la experiencia de agarrar el teléfono y saber cuando nos están mintiendo por una pequeña inflexión, en una duda, en una vibración, todo eso. La voz nunca miente. Hay muy pocos poetas que llevan esa experiencia al extremo, que son Pound y Artaud, por ejemplo. Yo leo mis poemas como si en ellos me fuera la vida, lo sé, y me va la vida en ellos. Y respiro con ellos y finalmente la vida, y esta pandemia que vivimos nos lo muestra también, es cuestión de respiración. Yo creo que con eso podemos poner un moñito a nuestra charla. Absolutamente. Además, al momento de la edición va a ser muy interesante porque nos diste un montón de títulos todo el tiempo. Yo les agradezco por el tiempo. Suma, pero no resta la respiración. Un abrazo grande a los dos. Hermoso vernos. Muchas gracias, Carolina, por todo. Chao, luego. Chao.